Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el poder de los medios en la construcción del México moderno durante el Porfiriato. Bueno, para empezar, el Porfiriato fue de 1876 a 1911 y fue un periodo crucial para la formación del México moderno, bajo el lema El orden y el progreso. Fue una época en la que los medios de comunicación desempeñaron un papel determinadamente en la configuración simbólica del país. La prensa, el telégrafo, la fotografía, el cine, y no solo pues difundieron información, sino que construyeron discursos políticos y moldearon la percepción del progreso. Los medios fueron herramientas fundamentales en la construcción de la modernidad porfiriata, al servir tanto como instrumentos del control político como de difusión de una cultura visual moderna. A través de ellos se convirtió en la imagen de un México más civilizado y próspero, mientras se silenciaban las voces disidentes. Sin embargo, esos mismos medios también generaron espacios de resistencia que más tarde contribuirían al estadio revolucionario. Este podcast se va a dividir en varias partes y pues la primera parte es la prensa y las telecomunicaciones como bases del poder moderno. Bueno, durante el Porfiriato, la prensa se convirtió en un acto central del espacio público. Según el portal del Movimiento Antorchista Nacional, Porfirio Díaz comprendió desde temprano que el poder de los periódicos para legitimar su gobierno a través de subvenciones, censura indirecta, control económico y el régimen logró domesticar a gran parte de la prensa nacional. Los periódicos críticos eran perseguidos o clausurados, mientras que los favorables recibían apoyos económicos y privilegios de la impresión. A finales del siglo XIX surgieron diarios modernos como El Imparcial de 1896, considerado el primer periódico industrial del país. Pues trajo grandes titulares y una estructura empresarial que marcó el paso de una prensa ideológica a una prensa comercial y masiva. Este cambio respondió al deseo del gobierno por proyectar una imagen moderna, urbana y conectada con el mundo, acorde con el discurso del progreso. Sin embargo, este modelo también transformó la función del periodismo, como señala Álvarez del 2015. Gracias al telégrafo hizo posible una prensa más dinámica y nacional, pero también más dependiente del poder político y del capital. La prensa en consecuencia se convirtió en un medio eficaz para difundir la ideología del orden y el progreso, exaltando las obras públicas, los ferrocarriles y la paz porfiriata, mientras ignoraba o descalificaba los conflictos sociales y las desigualdades. La segunda parte es el telégrafo, tecnología, control y modernización. El telégrafo fue la infraestructura técnica que hizo posible el nuevo orden informativo. De acuerdo con Álvarez 2015, la red telegráfica pasó de 8.000 a más de 4.000 kilómetros de longitud durante el Porfiriato, lo que facilitó la comunicación entre regiones y fortaleció la autoridad central. Esta expansión no solo benefició al comercio y al ejército, sino también al control político. Además, los telegramas se convirtieron en fuente de información para los periódicos y en una herramienta clave de propaganda internacional. Por ejemplo, Díaz utilizó el servicio telegráfico para enviar comunicados a Estados Unidos con el fin de atraer inversión extranjera. El telégrafo simbolizaba la unión entre ciencia, progreso y Estado, elementos esenciales del proyecto de modernidad porfiriana. Así, tanto la prensa como el telégrafo formaron una red de poder comunicativo. Mientras la primera moldeaba la opinión pública, el segundo consolidaba la centralización política. Y gran parte de esta información la estoy sacando de Álvarez 2015, Telecomunicaciones en el Porfiriato, Cámara de Diputados, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como segundo apartado tenemos la imagen del progreso, fotografía y cine en el Porfiriato. Bueno, la fotografía tuvo un papel decisivo en la creación de una estética moderna. Según el documento Historia del Cine y Fotografía Mexicana durante el Porfiriato, los fotógrafos del régimen fueron los principales cronistas visuales de la época. Retrataron al presidente Díaz en ceremonias, inauguraciones de obras públicas
y retratos oficiales que lo mostraban como símbolo de estabilidad y civilización. Además, la fotografía sirvió para documentar avances tecnológicos y urbanos, vías férreas, fábricas, puertos y edificios monumentales. Estas imágenes no eran neutrales, formaban parte de un discurso visual que pretendía demostrar que México había superado el atraso colonial. La cámara se convirtió en un instrumento de legitimación política y en un medio para construir el imaginario del progreso. Al mismo tiempo, muchos fotógrafos registraron paisajes, comunidades indígenas y costumbres populares. Sin embargo, estos retratos solían exotizar y romantizar al otro mexicano, relegando a pueblos originarios a la condición de curiosidades pintorescas, sin reconocer las desigualdades que persistían. En ese sentido, la fotografía contribuyó a formar una identidad nacional visual, pero también jerárquica y excluyente. El cine llegó a México en 1896, apenas meses después de su aparición en Europa. Su rápida adoptación revela la apertura del régimen porfiriano a la tecnología. Como indicaban los estudios sobre el cine del periodo, a las primeras proyecciones incluían vistas de la vida urbana y eventos oficiales. Porfirio Díaz fue uno de los protagonistas recurrentes de las filmaciones, que exaltaba su figura como símbolo del orden y la prosperidad. El cine, aunque inicialmente elitista, pronto atrajo a públicos populares. Las funciones en cafés o teatros ofrecían una experiencia colectiva y moderna, a la que los espectadores se veían reflejados como parte de una nación en transformación. El propio apartado cinematográfico simbolizaba la modernidad técnica y cultural. No obstante, el gobierno y la Iglesia también ejercieron control sobre este medio. Se censuraba escenas consideradas inmorales o subversivas, lo que demuestra que incluso los nuevos medios visuales estaban sujetos al poder político. Básicamente, tanto la fotografía como el cine participaron en la construcción simbólica de la modernidad, proyectando una imagen oficial del México moderno. Y llegamos a la tercera parte, que es el control y la resistencia, el legado mediático del porfiriato. El gobierno de Díaz aplicó una política dual hacia los medios, represión y recompensa. De acuerdo con el porfiriato y la prensa, movimiento antorchista, los periódicos que elogiaban el régimen recibían subsidios y contratos de impresión o acceso privilegiado a la información. En contraste, los opositores eran perseguidos o clausurados. El ejemplo más emblemático fueron los hermanos Flores Magón, quienes a través de regeneración denunciaron la corrupción y la represión del régimen, pagando con el exilio y la cárcel. A pesar del control, la prensa también fue escenario de tensiones. Algunos periodistas liberales, católicos o socialistas intentaron sostener una voz crítica. Esas publicaciones, aunque efímeras, contribuyeron a formar una conciencia social que más tarde nutriría a la Revolución Mexicana. Las redes telegráficas y las imprentas también fueron utilizadas por movimientos opositores para difundir ideas subversivas. Como observa Álvarez 2015, el telégrafo concebió para el control del Estado. Permitió la circulación clandestina de mensajes revolucionarios en los años previos, 1910. Paradójicamente, las mismas tecnologías que servían al poder facilitaron su cuestionamiento. El porfiriato sentó las bases de la comunicación moderna a México. Se consolidó una prensa empresarial, una red de telecomunicaciones nacional y una cultura visual urbana. Estas transformaciones continuaron después de 1910 y moldearon la relación entre medios y poder durante el siglo XX. El legado del porfiriato es ambivalente. Por un lado, impulsó la profesionalización periodística y el desarrollo tecnológico, y por otro lado, instauró prácticas de censura y subordinación en los medios del Estado. En muchos sentidos, el modelo porfiriano anticipó la estrecha relación entre comunicación y política que caracteriza a los regímenes posteriores. Y en conclusión, el porfiriato fue un periodo de modernidad mediática.
Los medios de comunicación desde el telégrafo hasta el cine fueron pilares del proyecto político de Porfirio Díaz, tanto por su capacidad de conectar al país como su poder simbólico para representar el progreso. Gracias a la prensa, la fotografía y el cine se construyó una imagen idealizada de México, una nación moderna, civilizada y pacífica. Sin embargo, esta modernidad fue también una modernidad autoritaria, sustentada en la censura, el control económico y la exclusión social. Los medios se convirtieron en el espejo donde el régimen quiso verse, pero también en el escenario donde surgieron las primeras voces de protesta que anticiparon el cambio revolucionario. El poder de los medios durante el porfiriato radicó en última instancia en su capacidad para crear realidades. No solo informaron sobre el México moderno, sino que lo inventaron simbólicamente. En esa invención se forjó tanto la legitimidad del poder como la semilla de su crisis. Entender ese legado es comprender que la historia mediática del porfiriato no solo pertenece solo al pasado, sigue siendo un espejo del presente mexicano.